Es un agradable poder conversar hoy con Isabel Fonseca. Ella es psiquiatra y psicoterapeuta, pero además muy vinculada al mundo del arte y la cultura. Estuvimos en un centro cultural extraordinario nuevo, donde vimos que estabas hablando sobre el tema del poder y la seducción. ¿Cómo relacionar a la psiquiatría, la psicología con el poder? Bueno, imagínate, para la psiquiatría ese es un gran tema que creo que no se le ha dado toda la importancia que tiene, ¿no? Creo que la psiquiatría y la psicología pues se ha ido más hacia el tema de la sexualidad, ¿no? Pero creo que el poder es un gran tema porque es un tema de sombra, ¿no? Es un tema de oscuridad. Eso en términos junguianos, ¿no? Eso es en términos junguianos, Y exacto. freudianos, Oye, en términos, más la bueno, muerte, la tánatos, muerte y yo el creo, amor. eros y tánatos, ¿no? Muerte y Que amor, son, ¿no? exactamente, son dos fuerzas que nos habitan a todos los seres humanos y que son excluyentes, ¿no? O Ahora sea, dicen algunos que en el poder se vuelven locos muchos jefes de Estado por tener demasiado poder, que el poder absoluto corrompe absolutamente. el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Eso es una máxima. Definitivamente, fíjate, es una pasión el poder, ¿no? Y a todos, secreta o explícitamente, nos fascina el poder. Yo siempre cito una máxima de Sancho Panza, que además termina siendo un personaje a la antítesis del poderoso, y en el Quijote él dice, dulcísima cosa es el mandar y el ser obedecido, ¿no? O sea que a Además tuvo su todos... isla barataria donde pudo aplicar su doctrina. Entonces todos de alguna forma estamos fascinados por el poder, por el que ejercemos y por el que ejercen sobre nosotros. El tema es cuando eso se vuelve el norte de una vida, pero además no solo el norte de una vida, cómo a través de la historia hemos visto cómo líderes carismáticos seducen a un pueblo. Es interesante esa parte porque llegan al poder con muchas esperanzas y con ese poder de seducción de la palabra, fundamentalmente, ¿no? No, insólito, es un fenómeno, ¿no? Cómo realmente estos líderes carismáticos logran esa adhesión irracional y ciega, porque además no tiene nada que ver con lo tradicional, con lo racional, no tiene nada que ver con, sí, básicamente con la racionalidad, tiene que ver con esta cosa de cómo son seducidos, cómo son llevados a... Veía que a uno de los dramas que ensombrecen, por ejemplo, a Julio César, el romano, fue precisamente el querer acabar con la república, declararse emperador, y el asesinato es producto de ese poder desmedido, ¿no? Claro, porque es lo que te digo, desata cosas sombrías y muy inconscientes. El ejercicio de poder, pero además esto de ser un pueblo que sigue a un poderoso irracionalmente. O sea, eso está estudiado en psicología de las masas. Freud habló sobre psicología de las masas, Gustave Le Bon habló sobre psicología de las masas, donde se desaparece lo individual. Ortega y Gasset habla mucho de eso, cómo la masa se feminiza inclusive frente a la palabra seductora del líder, ¿no? Del líder. Tal cual, o sea, es como que se perdiera esos límites individuales y se perdieran las inhibiciones, las limitaciones que te da la moralidad. Entonces pasas a ser parte de un grupo y esa pertenencia a ese grupo te da un sentido de afectividad y sobre todo ese pueblo seducido por una persona. Ahora decían los griegos que la ibris era eso, la capacidad extraordinaria de la palabra, la seducción, pero que puede tener su castigo también si abusaban mal del poder, que Yes. es la némesis, caso Hitler o Mussolini, cómo terminan los últimos días de su vida. Porque la ibris para los griegos que creían poco en el pecado, porque los griegos no era alguien que castigaba, porque entendían que la naturaleza humana pues es un sinfín de cosas y lo tenían bastante aceptado. La única cosa que castigaban era la ibris, ¿no? Y ibris es creerse dioses. Y cuando los poderosos terminan creyendo dioses y sienten que no tienen las limitaciones humanas, ahí viene la némesis, que es el castigo, que tarde o temprano pareciera llegar, ¿no? Y el castigo no solo se trata de algo desde la afuera, el castigo también es interior, el castigo es ese vacío existencial del que se queda solo en el poder, porque está estudiado que muchos poderosos terminan muy paranoicos también, y la paranoia siempre es muy solitaria y siempre es aislada.
Ahora hay algunos que llegan al poder o tratan de llegar sanos, pero se vuelven locos cerca del poder, como pasó con el embajador nuestro en Washington, Diógenes Escalante, que lo trajeron después de Medina con el acuerdo de todos los partidos y estuvo apenas varios días porque terminó con las camisas voladoras, totalmente perdiendo la razón, ¿no? El Claro, poder. terminó, claro, él no llegó a, yo creo que fue una defensa de su psique, Creo que sí. yo creo que fue una reacción defensiva psicotizarse para no entrar en todo lo que implica el poder. Mitterrand, que estuvo 14 años en el poder en Francia, pero por vía electoral y en elecciones limpias, decía que el poder es una droga, que el que la prueba no quiere dejarla nunca. O sea que el poder es algo erótico, dionisíaco, ¿no? No es dionisíaco, es psicopático, o sea, realmente no es dionisíaco. Dioniso es el dios de la emoción, pero puede ser el dios de la tragedia y el poder puede ser trágico. Cualquier cosa en desmesura puede terminar en tragedia. Saddam Hussein, yo recuerdo, inclusive conocí a Gaddafi, eso, el poder absoluto en unas manos y la negación de que la gente participe, querer interpretarlo siempre, aunque llegan con mucho afecto y cariño, se creen que son voceros para toda la historia de ese pueblo, de esa Sí, nación. enloquecen, ¿no? Enloquecen y entran en un delirio mesiánico y sienten que son omnipotentes y por eso ahí la diferencia está en la desmesura. Cuando entras en desmesura, entras en ibris y ahí viene el castigo y la castigo puede ser la locura. No necesariamente es un castigo externo, por eso lo decía, el castigo puede ser la locura. Ahora, en ese seminario que yo tuve la oportunidad de escucharla, ¿qué otros temas tratan y sobre todo esa iniciativa cultural que han hecho de un centro de reflexión donde coinciden cada semana gente muy importante? Sí, bueno, la idea de este taller ha sido un poco hacer el recorrido eh, de un tema que nos llama la atención sí, nos da curiosidad a todos, ¿no? O sea, de cómo alguien, porque la seducción no es desde la imposición, no es desde la exigencia, que es lo interesante, ¿no? O sea, cómo alguien porque seducere viene de apartar del camino, desviar de tus propias certezas para ir al dominio de un otro. Entonces, hacer el recorrido desde lo individual, primero lo erótico, como dos seres se conectan desde este preludio que es el propiciar el encuentro a través de la seducción, cómo esos dos pueden entrar en sombra y en poder y en control desde la seducción. Ahora vamos a lo que significa lo colectivo, lo social, lo político, o sea, cómo un líder carismático seduce a todo un pueblo o a gran parte de él. Y por último vamos a terminar con personajes icónicos, seductores y seductoras de la historia, y vamos a hablar de Don Juan, de Don Giovanni y de Carmen, ¿no? Como seres icónicos de la seducción. Decían que don Juan tenía que realizar la mujer en muchas mujeres, mientras que otros planteaban que en una mujer encontrarlas todas, ¿no? El monogámico. Claro, porque el drama del Don Juan es que está continuamente en una búsqueda porque tiene una carencia importante, entonces es incapaz de entregarse a una sola relación. Ahora, estas charlas se están dando en el centro, que es una iniciativa muy interesante, culturales. Este es un espacio cultural relativamente nuevo, tiene año y medio. Meyer y Tania Cohen pues lo fundaron. Irlanda Rincón llamaron a Irlanda para que los acompañara a estructurar un espacio donde se propicie lo cultural. Esto queda en Altamira, en la Luis Roche, y el taller es los jueves a las 6 de la tarde en este espacio. Y este va a estar acompañado por Luigi Scimana, el actor y dramaturgo, que nos va a contar un poco sobre Berlusconi, ¿no? Uno de estos líderes carismáticos pues que Estuvo siempre en la sedujo política, sí. a todo un pueblo. Da las redes sociales donde quieran investigar y además, sobre todo, seguir el seminario, que es muy interesante. Ok, mis redes son @Fonseiza y Espacio GAC es @Espacio GAC. ¿Qué otras actividades futuras? Porque también tuvimos en el teatro algunas veces interpretando canciones y activando. Claro, porque yo tengo una propuesta hace 10 años. La psicología siempre ha estado muy ligada al arte, ¿no? Porque el arte de alguna forma viene de ese mundo inconsciente y además la necesidad de crear es una necesidad humana, pero además de ser humana realmente es lo que ha permitido que sobrevivamos sobre el planeta, ¿no? O sea, la necesidad creativa y las habilidades creativas nos han perpetuado
en este sitio donde estamos, ¿no? Pero sigues en el mundo de la psiquiatría y la psicoterapia. Sí, sigo en la psiquiatría y la psicoterapia, pero paralelamente hago todo esta aproximación desde el arte a la psicología. Bueno, reconocemos lo extraordinario de las conferencias, ojalá te sigan y además vas a seguir seminarios también online, ¿no? Sí, sí, tengo online y tengo, ¿cómo se llama? ¿Diste tus redes Presencial. sociales? Sí, @Fonseiza. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros seguimos más adelante con aspectos de la educación y sobre todo los futuros dirigentes del país que están con los modelos de Naciones Unidas haciendo un ejercicio extraordinario de la diplomacia que debe ser la del futuro. Ya regresamos.